transversalmente esto es tiempo y esto es potencia, ¿sí? Milivoltios, se mide en milivoltios. Esto en milisegundos, tiempo, potencia. ¿Qué hemos indicado eso? ¿Cuáles son las fases? ¿Qué es lo que primero que empieza? Empieza el sistema de conducción a nivel del nódulo sinusal. ¿Qué va a producir eso? Contracción auricular. Pero en realidad, fisiológicamente, y como hemos visto ya en neurología, esto es una despolarización. ¿De qué? De las aurículas. ¿Produciendo qué cosa? Contracción de las aurículas. Luego, una gran contracción. ¿Qué representa esto? Una despolarización de los ventrículos, relacionado justamente con la contracción ventricular. Ventrículos más músculos, más fuerza, etc. Entonces, un gran complejo. Complejo VRS. Aurículas, complejo onda T. ¿No? Ese es un verdadero complejo. Luego, ¿qué empieza? La fase de repolarización. ¿No? Hay un pequeño segmento, un pequeño tiempo, ese T que se denomina, y una onda T que representa la repolarización. ¿De quién? De las aurículas. Y nuevamente, ¿no? Bueno, eso tienen que comprenderlo bien, porque es la base de la electrocardiografía. Ya cuando estén en fisiología, van a ver ustedes dónde colocar justamente, ¿no? Los diferentes electrodos. Hay diferentes desviaciones, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y ustedes tienen que colocar en las diferentes desviaciones. Les van a enseñar a colocar los electrodos en semiología, con mayor razón. Y en cuarto año, ¿no? Cardiología, ya tienen que interpretar justamente un electrocardiograma. Pero esto es lo básico, para que ustedes relacionen justamente con la anatomía. Irrigación del corazón. Bueno, la irrigación del corazón está comprendida por dos arterias fundamentalmente. Estamos observando justamente las dos arterias que se llaman arterias coronarias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Estas dos arterias nacen a nivel de la arteria aorta. Son las primeras que se están originando a nivel de la arteria aorta. La arteria coronaria derecha se origina de la pared lateral derecha de la arteria aorta, de un espacio que se denomina seno de basalva derecho. La arteria coronaria izquierda se va a originar de la pared lateral izquierda de la arteria aorta, de un pequeño espacio que se denomina seno de basalva. ¿Cómo está formado ese seno de basalva en realidad? Ese seno de basalva está constituido justamente por esto. ¿Qué estamos observando aquí? Las válvulas sigmoideas aórticas. Y bueno, dentro de las válvulas sigmoideas aórticas habíamos indicado que hay dos anteriores, una es izquierda y la otra es derecha. La otra es posterior, ¿verdad? Bueno, entonces, el seno de basalva es este tipo, ¿sí? Este espacio. Entonces tenemos la pared arterial del lado derecho de la arteria aorta y la válvula sigmoidea del lado derecho, lógicamente anterior, ¿no? Esto es el seno de basalva derecha. ¿Origen de quién? Arteria coronaria derecha. El seno de basalva izquierda, ¿qué es esto? Que va a estar justamente entre la pared de la arteria aorta y esta vez la válvula sigmoidea aórtica izquierda anterior. Este es el seno de basalva izquierda, este es el seno de basalva derecha. Entonces yo les pregunto en el examen, ¿cómo está constituido, cómo está delimitado el seno de basalva derecha? Ustedes dirán pared lateral y la válvula sigmoidea anterior derecha. Ese es el seno de basalva. Bueno, entonces senos de basalva se están originando justamente en las arterias coronarias derecha e izquierda. Como nosotros estamos viendo en la imagen, la arteria coronaria derecha es bastante larga, es vertical, bueno, es oblicuo, pero es más vertical, es más gruesa la arteria coronaria derecha, ¿no? Entonces es larga, es gruesa, es oblicua, pero tiende a ser más vertical. La arteria coronaria izquierda es cortita, ¿sí? Es cortita. Tiende a ser horizontal. Pero es más delgada, ¿sí? Es más delgada.
Bueno, ¿qué importancia tiene esto fisiológicamente, patológicamente? Bueno, esta arteria coronaria es más gruesa, la arteria coronaria izquierda es más delgadita. Entonces, ¿quién se puede obstruir con mayor facilidad? ¿La arteria coronaria izquierda o la derecha? La izquierda, porque es más delgada. Supónganse que hay grasa, ¿no? En todo el cuerpo, una persona obesa, etc., más tejido adiposo. Aunque no sea gorda, ¿no? Muchas veces pensamos que las personas gorditas son las que están más propensas a hacer alguna patología metabólica, y sin embargo no es así. Si en este momento hacemos un examen de triglicéridos, colesterol, en muchos de ustedes va a salir elevado. Colesterol por encima de 200, supongo. ¿Por qué? Por el tipo de comida. La mayor parte de ustedes seguramente en la noche cena ¿qué? ¿Hamburguesa o pollo frito? Entonces, ¿cómo están sus niveles metabólicos? Elevados. Entonces pueden ser unas personas delgadas, pero tener altos niveles de colesterol y triglicéridos. El colesterol con el tiempo va obstruyendo las arterias. Los triglicéridos con el tiempo van endurando las arterias. ¿Y cuáles son las arterias más delgaditas? Justamente estas, ¿no? Y a nivel del cerebro. Pero eso va paulatinamente, ¿no? No empieza, por decir, a nivel del cerebro, empieza a nivel de las arterias coronarias, se va endurando, se va cerrando y sigue paulatinamente. En cambio, aquí del corazón, fíjense, ¿cuál es más cortita? La arteria coronaria izquierda. Entonces, colesterol, triglicéridos, pues los triglicéridos que van a hacer van a ir endurando, ¿no? No a la arteria aorta, porque es interesante, ¿no? ¿Cuánto es su diámetro? ¿Cuánto es? 65, 70 milímetros, ¿no? Como diámetro promedio. Entonces, grueso, difícil, ¿no? Que se endure, puede pasar. Pero ¿cuál es la primera? Es esta justamente. Se va a ir endurando la arteria coronaria. Se va a ir obstruyendo si hay colesterol. Si hay unos trombos por ahí que están circulando, que se han desprendido de algún lado, pues a la primera arteria que van a tapar es justamente la arteria coronaria izquierda. ¿Qué van a producir? Obstrucción. ¿Cómo se llama esta obstrucción? Infarto. Hay una obstrucción y todo esto deja de tener sangre. Y hay una isquemia, hay una muerte del tejido por un infarto cardíaco. ¿Cuál es la arteria más afectada? Justamente es la arteria coronaria izquierda. Bueno, la arteria coronaria izquierda se encuentra por detrás de la arteria pulmonar, se encuentra entre la orejuela. ¿Qué orejuela es esta? La orejuela del lado izquierdo. Pareciera que emerge entre las dos y inmediatamente se dividen en sus dos ramas terminales, la arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja. ¿Cuáles son las ramas colaterales de la arteria coronaria izquierda? Ramas colaterales en realidad provenían de estas dos arterias. De la arteria coronaria solamente van a dar ramitas para la arteria pulmonar, para la arteria aorta y para un tejido adiposo, porque aquí no se ve libremente la arteria como la estamos viendo en este momento, ¿no? Aquí hay tejido adiposo, que se denomina tejido adiposo de Wilson. Aquí también hay tejido adiposo, no mismo, tejido adiposo de Wilson. Entonces, un tejido adiposo está cubriendo, está protegiendo de alguna manera la arteria coronaria izquierda y también la arteria coronaria derecha. Entonces, ramitas colaterales para la arteria pulmonar, para la arteria aorta y para el tejido adiposo. Ramas terminales, arteria circunfleja, arteria interventricular anterior. La arteria interventricular anterior, a su vez, va a dar origen a ramas ventriculares. ¿Para quién? Para el ventrículo derecho, para el ventrículo izquierdo. Además, la arteria interventricular anterior va a dar origen a 10 o 12 ramitas de estas, ¿no?
¿Con qué está en relación la arteria interventricular anterior? Con el surco interventricular anterior. Si nosotros descubrimos, hacemos una disección debajo del surco, ¿qué vamos a encontrar? El tabique interventricular anterior. Y resulta que estas 10 o 12 ramitas van a irrigar los 2 tercios anteriores del tabique interventricular. Bien. Nada más. Arteria circunfleja. ¿A qué va a dar origen? Ramitas ascendentes. ¿Para quién? Para la aurícula del lado izquierdo. Ramitas descendentes. ¿Para quién? Para el ventrículo del lado izquierdo, paredes ventriculares. Hay una arteria interesante que es justamente la arteria que está en este lado, la arteria del borde del margen, o del margen, ¿no? La arteria marginal izquierda, entonces. Bueno, ya está ahí. Nosotros podemos observar la arteria coronaria izquierda. Fíjense ustedes, ahí tenemos nuestra arteria circunfleja. Esta es la arteria marginal del lado izquierdo. Luego, nuestra arteria circunfleja sigue rodeando todo el corazón hasta llegar al surco interventricular posterior, donde se anastomosa, por lo general, ¿con quién? Con la arteria derecha, con la arteria coronaria derecha. Bueno, entonces, nuestra arteria circunfleja ha dado origen a la arteria marginal, ha dado origen a ramitas ascendentes, ha dado origen a ramitas descendentes para el ventrículo del lado izquierdo. Aquí, en esta partecita, va a dar unas ramas para la parte posterior del ventrículo, que se llama así justamente, ¿no? La arteria posterior ventricular. ¿Para qué ventrículo? Para el ventrículo izquierdo, justamente. Lo mismo, va a dar ramitas para la cara posterior de la aurícula izquierda. Bueno, ramas de la arteria circunfleja. Vamos con la arteria circunfleja derecha. Ahí hemos indicado que es más gruesa, es más larga, evidentemente, ¿no? Si nosotros seguimos la arteria coronaria derecha, todo esto es la arteria coronaria derecha. Sigue el surco coronario hasta llegar al surco interventricular posterior, donde cambia de nombre y se denomina arteria interventricular posterior. La arteria circunfleja muchas veces se van a anastomosar directamente con la arteria interventricular posterior, ¿no? Ahora, en una parte de los libros dice que no siempre se anastomosa, muchas veces termina muy cerca, dice, a la arteria interventricular posterior. Otra parte de los libros dice que hay un porcentaje menor donde se está anastomosando justamente con la arteria coronaria, pero a través de la arteria interventricular posterior. Bueno, ¿cuáles son las ramas de la arteria coronaria? La arteria coronaria derecha va a dar origen a ramas auriculares. Vale, vamos a irnos a una de las imágenes. Va a dar origen a ramas auriculares. ¿Para quién? Para la aurícula del lado derecho. Va a dar origen a ramitas para el nódulo sinusal, entonces ramas sinusales, ¿no? Ramas anteriores, entonces, bueno, ¿dónde están para las auriculares? No se está viendo aquí. Bueno, va a dar ramas auriculares, ramas para el tejido adiposo, y dentro del tejido adiposo pues está justamente una de ellas para el nódulo sinusal. Va a dar ramas ventriculares, la arteria marginal derecha, o del borde derecho. También la arteria coronaria derecha va a dar ramitas para la arteria aorta, para la arteria pulmonar. Y algo importante, una de estas ramitas ventriculares va a dar origen a la arteria del nódulo aurículo ventricular. Entonces, importante, ¿no? La arteria coronaria derecha, sobre todo para los nódulo sinusal, nódulo aurículo ventricular, ramas para las arterias, ramas ventriculares y también ramas auriculares, sin olvidarnos de la arteria adiposa derecha. ¿Cómo está terminando nuestra arteria coronaria derecha? Continuándose con la arteria interventricular posterior. La arteria interventricular posterior va a irrigar el tercio posterior del tabique interventricular. También va a dar origen esta arteria a el ventrículo derecho, las ramas posteriores para el ventrículo derecho. Bueno, de esa manera termina nuestra arteria coronaria derecha. Entonces, podemos encontrar anastomosis en dos lugares.
Sí, podemos encontrar anastomosis en dos lugares. ¿Dónde son? Una, en la parte posterior, justamente entre la arteria coronaria derecha, al tiempo de convertirse en arteria interventricular, anastomosándose ¿con quién? Con la arteria circunfleja. ¿Sí? Esa es una de las anastomosis que podemos encontrar. Y otra, la arteria coronaria derecha se ha convertido en arteria interventricular posterior y termina muy cerca al vértice. La arteria interventricular anterior, rama de la coronaria izquierda, pues a través de su surco interventricular anterior termina muy cerca al vértice. Entonces aquí pueden haber otra anastomosis. ¿Entre quiénes? Entre las arterias interventriculares. Una será anterior y la otra será posterior. La anterior rama de la coronaria izquierda y la posterior rama de la coronaria derecha. Y la otra es justamente la anastomosis posible entre la arteria circunfleja y la arteria interventricular posterior, vale decir, coronaria izquierda y coronaria derecha. Es ideal, ¿no?, que tengamos más anastomosis, ¿sí? Porque si hay aquí una obstrucción, un trombo, entonces la sangre puede llegar por la otra arteria. Entonces es ideal que exista justamente este tipo de anastomosis. Y eso es lo que hacen, ¿no? Una vez que detectan que hay un trombo, se ha muerto esta partecita del tejido, entonces para que le llegue sangre nuevamente, pues ¿qué hacen? Si la arteria está mala, entonces cortan ese segmento de arteria y colocan otro segmento, ¿no?, de otra arteria, de otra vena. ¿A eso qué se llama? Bypass, ¿no? Los famosos bypass que los han profundizado mucho más en la Argentina, ¿no? El bypass es una cirugía realizada justamente por médicos argentinos hace mucho tiempo, cuando había gran presencia de Chagas en nuestro país, ¿no? Y lógicamente en una parte de la Argentina, una parte del Paraguay, estaba esta patología, ¿no?, en su auge. Entonces, médicos, como había tanto problema cardíaco, entonces ¿qué hicieron? Trataron de reemplazar justamente esas arterias, porque ya las arterias habían trabajado demasiado, porque el corazón, su sistema de conducción estaba ya completamente deshecho, estaba destruido el sistema de conducción, de modo que las arterias empezaron a congestionarse, ¿no? Se volvieron sinuosas, se volvieron completamente irregulares, porque están viendo ustedes, las arterias tienen un trayecto uniforme, ¿no? Pero si se vuelven sinuosos, estrechas, es más fácil que se produzcan los trombos. Entonces eso es lo que pasó justamente como consecuencia de Chagas, y empezaron a hacer este tipo de implantaciones, colocando arterias primeramente de otros seres vivos, otros mamíferos, y después de la misma persona, ¿no? Empezaron a sacar pequeñas arterias de segmentos donde había mucha irrigación y empezaron a colocar esas arterias justamente aquí. Lógicamente ahora ya hay pues tejido artificial, ¿no? Entonces es eso lo que hacen para colocar los famosos bypass, pero eso es un bypass, ¿no? Es la sustitución por otro vaso sanguíneo. Bueno, antes eran de otros mamíferos, luego pasaron a ser de la misma persona y ahora pues ya tenemos tejidos artificiales. Bueno, en esta coronografía se está demostrando justamente las diferentes arterias. Ahí estamos observando la arteria coronaria izquierda delgadita y estamos observando la arteria coronaria derecha mucho más agresiva. Ahí se observa justamente arteria coronaria derecha, arteria interventricular posterior, arteria coronaria izquierda, dando origen a su arteria circunfleja, ¿no?, muy cerca de la arteria interventricular posterior. Drenaje venoso. ¿Cómo se compone el drenaje venoso? Bueno, el drenaje venoso está constituido por esta formación que se llama el seno coronario, que tiene una longitud aproximadamente de 3 centímetros, está en la parte posterior, está en el surco coronario, desembocando en el orificio del seno coronario, donde tenemos justamente una válvula, ¿no?, hemos denominado la válvula de Treves. En el origen del seno coronario también hay otra pequeña válvula, denominada la válvula de Eustaquio también. Perdón, válvula de Biusinger, no de Eustaquio, válvula de Biusinger, ¿no?
Entonces, 3 centímetros, tiene dos extremos entonces. ¿Sí? Tiene un extremo de origen y tiene un extremo terminal. Aquí está la desembocadura del seno coronario en la pared inferior, muy cerca de la pared interna, habíamos indicado, ¿verdad? Esto es el origen del seno coronario, donde encontramos justamente esa pequeña válvula de virus insuficiente. ¿Cómo se forma el seno coronario? Bueno, el seno coronario se forma de sus afluentes. ¿Cuáles son sus afluentes? La vena cardíaca mayor, que se origina a nivel del vértice del corazón, va acompañando el surco interventricular anterior, para decir se va a llamar a ese nivel vena interventricular anterior, y luego, una vez que llega al surco coronario, cambia de nombre, se llama vena cardíaca mayor, hasta desembocar en el seno coronario. Entonces, esta es una de las principales afluentes. Esta vena cardíaca mayor va a recoger venitas auriculares, venas ventriculares. Otra afluente del seno coronario, la vena marginal izquierda, otra afluente, que va acompañando justamente la vena a la arteria. Otra afluente, la vena cardíaca media. ¿Dónde se encuentra la vena cardíaca media? Justamente acompañando a la arteria interventricular posterior. Y tenemos otra vena que viene justamente del lado derecho, es esta, ¿no? Esta es la vena cardíaca menor. Esta va acompañando a la arteria coronaria del lado derecho. Esta vena cardíaca menor tiene como afluentes venas auriculares derechas, venas ventriculares derechas, desembocando también a nivel del seno coronario. Pero no son las únicas venas que van a recorrer la sangre. Hay otras venas accesorias, ¿sí? Venas accesorias que desembocan directamente en el ventrículo derecho. Hay otras venitas también que recorren la sangre de las aurículas de los ventrículos y perforan, atraviesan las paredes del corazón para terminar desembocando en las aurículas y en los ventrículos. Se llaman venas cardíacas mínimas de Tebecio. Venas cardíacas mínimas de Tebecio. Venas accesorias, ventrículo derecho, las venas cardíacas de Tebecio, aurículas y ventrículos. Y lo principal, el seno coronario, recogiendo de sus diferentes afluentes. Bueno, nuevamente estamos observando el seno coronario. Este es su extremo de origen, este es su extremo terminal. Estamos observando la vena cardíaca menor, la vena cardíaca media o vena interventricular posterior, también se denomina, la vena marginal derecha y la vena cardíaca mayor. Nuevamente, ¿no? Representando el seno coronario, su extremo de origen y su extremo terminal. Bueno, todo el corazón está revestido por una membrana, ¿no? Cuando hemos hablado de la anatomía, de la constitución anatómica, hemos indicado que el corazón está constituido por una membrana interna, el endocardio, el músculo, el miocardio y finalmente una membrana que está por fuera, que es el pericardio. Nosotros estamos observando el endocardio. Es esto el endocardio. Y esto es una patología bastante común en el corazón. Debería estar así, ¿no? Todo. Entonces, el endocardio no es más que una membrana lisa que regulariza las cavidades del corazón. Las cavidades del corazón, como hemos visto, son bastante irregulares por la presencia de las trabéculas carnosas, los músculos pectinos, etc. Cosa que lo hace muy irregular. Y el endocardio lo que hace es tapizar toda esa superficie para que sea lo más liso posible. Porque ¿qué pasaría si fuese así, como en esta patología irregular? ¿Qué pasaría? ¿Qué se ha formado aquí? Trombos. ¿Qué se han roto? Plaquetas. Esas plaquetas al romperse van a formar justamente trombos. Y eso es lo que pasa, ¿no? En cualquier herida, etc., nos cortamos, se rompe la solución de continuidad. Bueno, empiezan a aparecer soluciones de continuidad más bien, ¿no? Se rompe esa uniformidad que había del vaso sanguíneo, del tejido, etc. ¿Y qué se forma? Plaquetas, ¿no? Y sobre esas plaquetas se van agregando otros elementos, ¿no? Fibrina, hasta formar la costra. Y eso también ocurre en el corazón si se pierde esa membrana, si se rompe esa membrana.
Entonces, una vez que se pierde la solución de continuidad, bueno, no la solución de continuidad, solución de continuidad es una herida. Si se pierde esta superficie lisa, ya sea en este caso por una bacteria, va a producir una bacteritis endocardiana, una endocarditis. Generalmente lo mismo, ¿no? Igual que para la fiebre reumática. ¿Cuáles son los causantes? Generalmente es el estreptococo, el estafilococo, los que producen esta endocarditis bacteriana. ¿Y qué hacen? Pues destruir este tapiz, ¿no? Endocardio. Bueno, al destruir ese tapiz, entonces esto se vuelve irregular y se forman fácilmente los trombos. Importancia entonces del endocardio. Y el endocardio se va continuando, ¿no? Con esa capita íntima justamente de los vasos sanguíneos. ¿Cómo se va a llamar ya a nivel de los vasos sanguíneos? Ya no se va a llamar endocardio, ¿no? ¿Qué se va a llamar? Endotelio. ¿No? Endotelio. Entonces el endotelio no es más que la continuación del endocardio a nivel de las arterias. La estructura del miocardio. ¿Cómo está constituida la estructura del miocardio? Bueno, la estructura del miocardio está constituida por fibras musculares. Las aurículas se van a contraer todas ellas solitas, ¿no? ¿Sí? Produciendo una contracción auricular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay dos tipos de músculos. Hay un músculo auricular y hay un músculo ventricular. ¿Dónde se están insertando estos músculos, no? Ya están, ¿no? Cuando estamos en prácticas hablando de huesos, ¿no? Ya se sueñan, creo, con eso, ¿no? Inserciones, ¿no? Y eso, ¿no? Inserciones. ¿Dónde se van a insertar estos músculos? ¿Dónde se insertan? ¿Dónde se fijan? ¿Cuál es el esqueleto del corazón? Los anillos fibrosos. Y se van a fijar justamente los músculos auriculares a nivel de los anillos fibrosos. Los músculos ventriculares a nivel de los anillos fibrosos. De modo que hay un músculo auricular y hay un músculo ventricular. Pero a falta de eso, la aurícula derecha tiene su propio músculo. La aurícula izquierda tiene su propio músculo. Entonces hay un músculo auricular derecho y hay un músculo auricular izquierdo. Hay un músculo ventricular derecho y hay un músculo ventricular izquierdo. Y todos ellos, a su vez, están rodeados a su vez por otro músculo, pero esta vez ventricular. Las aurículas, lo mismo, por un músculo auricular. Y Rubier lo dice bonito, ¿no? Es como si fuera un calcetín dentro de qué? Dentro de un calzado. Lo mismo para los ventrículos. Un calcetín para un calzado. Entonces aquí ¿cuántos calcetines habría? Dos. Dentro de un calzado, para que lo entiendan bien, ¿sí? Entonces hay un músculo ventricular derecho, hay un músculo ventricular izquierdo envueltos por un solo músculo ventricular. Entonces hacemos una disección a nivel del miocardio. ¿Cuántos tipos de músculos vamos a encontrar? Dos. Uno ventricular común y el otro ventricular, ya será derecho o será izquierdo. Lo mismo en las aurículas. ¿Está bien? Para comprenderlo. Vamos a quedar.